Regularmente nosotros tenemos este tipo de carpetas de rodadura: asfalto y concreto hidráulico. Muchas de las fallas que se ocasionan en estos concretos, en estas carpetas, no son específicamente a causa de la mala calidad de colocación o de mala calidad de los agregados que se emplearon en estas estructuras, sino que provienen específicamente de las capas subyacentes, que en muchas ocasiones no le tomamos con seriedad las serias dificultades que nos pueden ocasionar el no ponerle la atención debida. Estas son las causas o inconvenientes que nos pueden ocasionar las capas subyacentes: asfalto, adoquín, concreto hidráulico y en la infraestructura habitacional. Son serios problemas que podemos prevenir con una mínima cantidad, ya sea de cal o de cemento, mejorando las capas subyacentes, entiéndase, la subrasante, la subbase y la base. Les traigo aquí un escenario de una capa de rodadura de asfalto. ¿Cómo podemos nosotros mejorar este terreno natural, que prácticamente sería el terreno de la subrasante? En este escenario vamos a considerar que es una arcilla menos crítica, porque aquí en Guatemala tenemos dos arcillas críticas. Y en este caso vamos a ver una que va a estar en el rango de un índice plástico abajo de un 20%. La otra es mayor, es más plástica, es más magra. Esta se va a considerar porque tiene aún una cantidad de desechos de arena, limos y alguna cantidad de gravas. O sea que va a ser más fácil la estabilización. Con cierta cantidad de material de cal, nosotros podemos estabilizar perfectamente esta capa. De un suelo natural con un índice plástico de 20, podemos llegar a un material bastante estable con un índice plástico menor del 6%. Según las especificaciones del Libro Azul, con un material menor del 6%, nosotros estamos perfectamente dentro de las especificaciones del Libro Azul. Como ustedes ven, esta capa no va a sufrir ningún problema a la hora de estar a la intemperie y el agua poder hacernos dañarnos esta estructura. ¿Qué sucede en este ambiente y en este ambiente? Este ambiente es un material bastante poroso. Entonces el suelo, como es con una densidad natural, por lógica va a tener porosidad. Entonces va a albergar bastante agua. Y como ustedes ya en las charlas anteriores vieron que la arcilla tiende a aumentar su volumen, este va a aumentar y nos va a causar la serie de problemas que vimos con anterioridad. Pero esta capa ya no va a ser lo mismo que esta otra. ¿Por qué? Porque además de que se le mezcló tal, sufrió una compactación que alteró su condición física y química. Entonces ya vamos a tener nosotros una capa bastante estable con relación a la capa de la subrasante. ¿Y qué sucede con la capa de subbase? Actualmente los bancos, en los proyectos en los que se ubica, en los proyectos no hay materiales a la mano para contrarrestar y colocar esta subbase. Entonces tenemos que hacer una serie de adaptaciones. Una puede ser que tengamos un material de banco que nos queda cerca y abaratar nuestro proyecto y hacerle, para llegar dentro de las especificaciones, agregarle un poco de finos, que pueden ser directamente también de producto de esta arcilla. Entonces este material de subbase pudiera ser que tenga un índice plástico entre menor de 10, pero no entra dentro de las especificaciones. ¿Qué hacemos? Le podemos hacer un incremento de un porcentaje mínimo de cemento entre el 1 o el 2% y mejorar la estructura
haciendo ya un material bastante estable y llegando a la resistencia requerida. Recuérdense que el material de subbase tiene que estar dentro de un rango, pero nosotros podemos trabajar y hacer una estabilización con cemento, o pudiera ser de que este material de préstamo esté enriquecido con material arcilloso y le podemos hacer una adaptación de material de cal con un porcentaje de material de cemento y estabilizarlo. Entonces nuestro proyecto se va a abaratar. ¿Por qué? Porque los costos de transporte van a minorizar si hacemos esta mezcla. Regularmente hay trituradoras que se dedican a vender desechos de trituración, pero no entran dentro de las especificaciones. Y es donde nosotros podemos aprovechar esos materiales y adaptarlos y estabilizarlos y ya tener una capa bastante estable. Al igual, con la capa de base, lo podemos hacer. O incluso, si tenemos, para minorizar el espesor de la capa de rodadura, podemos tener esta, perdón, se me pasó. Podemos estabilizar esta capa, porque podemos hacer dos diseños. Un diseño con el material tal como está, como nos lo vendió la trituradora o como lo que conseguimos en un banco de préstamo, o podemos venir y hacer otro diseño estabilizando esta capa. Pero para llegar a las especificaciones, ya sea de 25 o 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado que nos exige en las especificaciones del libro azul, le proporcionamos un porcentaje de cal y ya solucionamos el problema. Esta capa, en este caso, de asfalto, puede minorizarse. Entonces, en nuestro diseño va a estar con la vida útil del periodo de diseño que nosotros consideramos, ya sea de 5 años, 7 años, 15 años o 20 años. Luego venimos al otro escenario, que este escenario va a ser con una arcilla más magra, que no tan fácil la vamos a poder estabilizar con un porcentaje bajo de cal. Las estabilizaciones regularmente de cal van del 1 al 6%. No nos podemos exceder de esa cantidad porque entonces el proyecto no es viable. Pero como esta arcilla es más magra, la vamos a estabilizar con un porcentaje de cal. Primero le echamos cal, le agregamos cal para neutralizar la plasticidad y luego agregamos el cemento para formar una carpa bastante estable y con alta resistencia. Al igual, las especificaciones del libro azul para subrasante no nos dan ninguna especificación en la cual nos dicta que debemos de llegar a cierta resistencia. Pero regularmente nosotros aquí fácilmente llegamos a una resistencia entre 7 y 15 kilogramos, fácilmente, que podría funcionar perfectamente como una subbase, no como una subrasante, sino como una subbase. Lo mismo tenemos en el otro escenario de un material de subbase. Regularmente, aquí en la capital, tenemos mucho material que nosotros le llamamos comúnmente selecto, pero no llegan a las especificaciones de granulometría. Pero con cemento nosotros perfectamente podemos llegar a obtener una resistencia de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado sin ningún problema. Y ya logrando ese objetivo, venimos y ya colocamos nuestra capa de rodadura. Estas capas estabilizadas, ¿en qué nos van a beneficiar? A que esta capa, en vez de ser de 20 centímetros, puede bajar a 18 o a 19 centímetros. Un centímetro más es una rentabilidad hacia nosotros como constructores. Ahora veamos otro escenario. Este escenario es bastante visionario. Al igual, estabilizamos, solo que aquí lo vamos a utilizar, esta capa de subrasante la vamos a convertir como una capa de subbase y colocamos nuestro concreto.
Como ustedes ven, en este proyecto es del concreto, tenemos una resistencia de un EMR de 40 kilogramos a 28 días para circulación de vehículo liviano. Este proyecto salió bastante económico. Como ustedes ven, no tenemos problemas de pensar en una subbase ni en una base, sino es directamente sobre la capa estabilizada con cal. En este proyecto se estableció con el 4% de cal, logrando un CBR bastante... Un CBR del terreno natural estaba alrededor del 2.5%, y aquí llegamos al 30%. Un índice plástico de 16% a un índice plástico menor del 6%. Aquí tenemos otro proyecto, camino de terracería para el área rural. Arcilla con mantenimiento de balasto, estabilizado para un periodo de vida útil de 2 años. Ya de ver esto como introducción, vamos a ver a más detalle algo más técnico. ¿Cómo llegar a definir el porcentaje de cal o de cemento en laboratorio para hacer el diseño de las capas de rodura que vimos con anterioridad? Para ello podemos utilizar cemento CFB, UGC, cal Urcalza de uso general. Todo va de acuerdo a nuestro proyecto. El cemento UGC regularmente se usa solo en ocasiones especiales por su alto calor de hidratación, solamente en proyectos que la resistencia la necesitemos con bastante urgencia, nuestro producto estemos un tanto atrasados. Pero regularmente es más favorable utilizar cemento UGC, bajo calor de hidratación, y nos evita un montón de problemas que más adelante vamos a ver. Los dos inconvenientes que tenemos a la hora de estabilizar con cal, uno de ellos es la materia orgánica. No es que sea directamente bastante mala, sino que el porcentaje de cal que nosotros vayamos a utilizar va a ser un tanto más alto si contamos con un porcentaje de cal mayor del 3%. Si nosotros tenemos un porcentaje menor del 3%, no vamos a tener ningún problema. El porcentaje de cal va a ser bajo y vamos a lograr el rendimiento que nosotros hemos considerado en nuestro proyecto. Pero ¿qué sucede si cuando tomamos la muestra tenemos un porcentaje de materia orgánica? Lo que podemos hacer es hacer otro corte del nivel de la rasante que tenemos. Hacemos otro corte porque pudiera ser de que nuestra topografía esté muy superficial, nuestra rasante. Hacemos un corte de 5 centímetros, bajamos más nuestra rasante y estabilizamos. Y si un caso, nuestro diseño es que encima va a llevar otra capa de soporte, a esa capa le aumentamos su espesor. Pero es más económico hacer eso que hacer el corte, hacer una cajuela y hacer el cambio de esta arcilla. La estabilizamos y automáticamente tenemos una capa bastante estable con un valor soporte bastante elevado a la hora de estabilizarlo. Entonces este sería uno de los dos problemas que tenemos a la hora de estabilizar, que tengamos un exceso de materia orgánica. Incluso en ciertos proyectos hemos trabajado nosotros con un punto más arriba del porcentaje del 3%, o sea que hemos trabajado estabilizado con el 4%, pero eso nos ha incrementado un porcentaje, un punto más arriba de cal. Pero en función de hacer los cortes y una serie de problemas, es más factible hacer eso. Otro de los problemas que pudiéramos tener es la cantidad de sulfatos solubles que pueda tener nuestro suelo. En una cantidad de proyectos que hemos realizado, tanto en Guatemala como en El Salvador,
la cantidad de sulfatos solubles que hemos encontrado es alrededor de 0.0010 a 0.0026, o sea que no es nada alarmante. Nosotros podemos trabajar hasta 5.5 hacia abajo. De 0.5 a 1 tenemos una leve riesgo de que nuestra arcilla, en vez de estabilizarla y bajar el índice plástico, se nos pueda elevar, pero va a ser muy mínimo. El alto riesgo es trabajarlo después de 1. Entonces, esos serían los dos inconvenientes que nosotros tenemos: materia orgánica y sulfatos solubles. ¿Qué sucede si tenemos en nuestra vía? Cuando hicimos el muestreo, no detectamos los sulfatos solubles, porque los sulfatos solubles directamente no están en vastedad, sino que vamos a encontrar en ciertas zonas, en tramos muy, muy pequeños. Pero a la hora de hacer la conformación, mezclado, esa cantidad de sulfatos solubles puede ser que se mezclen con el resto del suelo y se baje el porcentaje. O sea que a la larga no vamos a tener ningún inconveniente, al menos en los lugares que hemos trabajado, problemas con sulfatos solubles. El sulfato soluble lo que va a hacer es formarnos una arcilla que se llama estringita, lo que va a hacer que va a elevar el índice plástico. Un índice plástico de un 15% posiblemente lo va a elevar al 20% y nos va a causar una serie de inconvenientes, pero al menos aquí en Guatemala no lo vamos a tener. Este es el análisis de pH. Este análisis es bastante eficiente porque nos ayuda a encontrar el porcentaje ideal de cal a estabilizar. ¿Cómo lo realizamos? Hacemos una serie de muestras en la cual se incluye la cal, que en realidad la cal siempre va a tener un pH arriba está entre de 12.7 a 13.5. Y cada tarrito de estos va a tener un porcentaje de suelo, con el 1, el 2, el 3, y el 4, el 5 y el 6% de cal. Y luego, después de este procedimiento, hacemos una gráfica en la cual esta gráfica no le echamos cal, se bajó porque tenía que estar aquí arriba. 12.4 con el 4%. Nosotros ya sabemos que con el 12.4 nosotros ya tenemos un suelo estabilizado. ¿Qué vamos a hacer? Verificarlo con los límites de Attenberg. Es fácil. Este procedimiento nos lleva 1 hora y ya detectamos. Pero ¿qué pasa si no hacemos esto? Tenemos que hacer una serie de análisis del límite de Attenberg para llegar a definir que el suelo ya no es plástico. Pero este análisis es bastante útil y fácil de realizarlo, ya sea en campo o en laboratorio. Estos son los límites de Attenberg. Se supone que iba a haber un video, pero ahí está el video. Para las personas que no saben qué es los límites de Attenberg, aquí hay un video corto para que más o menos consideren cómo es que se realiza este análisis. Este análisis sí es algo laborioso, pero es bastante útil porque nos va a dictar qué tan estable va a ser nuestro suelo. Entonces, en esta gráfica, como ustedes pueden ver, es que si el suelo no tiene ningún estabilizante, el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad. El índice de plasticidad, que es el que más nos interesa, que es la diferencia de estos dos, está alrededor de 25%. Es un suelo bastante plástico, pero que en función de los porcentajes de cal que le vamos agregando, el índice plástico tiende a ir bajando hasta llegar, en este ejemplo llegó hasta alrededor del 12%, que se considera aún no está en condiciones de lo deseado. Tendríamos que llegar alrededor del 4% para llegar a un cero de índice plástico. Entonces, este análisis es uno de los
análisis más prácticos y que nos ayuda a efectuar nuestro diseño de la infraestructura vial, de las capas subyacentes. Luego venimos con el análisis granulométrico. La subrasante, no hay ningún parámetro que nos diga que tiene que estar bajo ciertas especificaciones de granulometría, pero para las capas de subbase y base sí. La normativa del libro azul nos da a nosotros estos parámetros de granulometría, pero hay muchos países que han hecho una serie de investigación y entonces aquí esta nomenclatura es más abierta, aquí es más limitada, pero así como las normas de la PCA, el Ejército y la Marina de Estados Unidos, los españoles y muchas agencias que se han dedicado a la estabilización o construcción liberan más esto. La PCA nos dice que todo lo que pase una pulgada y media es apto para estabilizar cualquier suelo. Y lo que más interesa es llegar a la resistencia de entre 20 o 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y regularmente nosotros trabajamos más la tipo B, pero en materiales manufacturados, lo que son agregados triturados. Incluso hay materiales de granulares, o sea que los que son producto de canto rodado, que están dentro de otras limitantes. Regularmente nosotros hemos trabajado o hemos convencido a las constructoras cuando hacemos diseños de que tenemos que ser más visionarios y dar más cavidad a suelos que no estén directamente bajo estas especificaciones. Y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema con toda la serie de análisis que hemos realizado. Ahora venimos con el Proctor. Proctor resulta que hace mucho tiempo, para los suelos estabilizados, ellos crearon las especificaciones de la ISO T99, o sea que estas compactaciones se realizaran con menos densidad. Pero actualmente, si nosotros seguimos trabajando con esa densidad, nuestro proyecto se encarece, porque entonces quiere decir que vamos a utilizar más cemento y más cal. Entonces, aunque no están dentro de las especificaciones de la AASHTO, todo el mundo ya se está adaptando a utilizar el Proctor modificado, AASHTO T180. Porque ese vamos a utilizar menos cemento y menos cal, pero vamos a lograr mayor resistencia. Ahora, en relación a la subrasante, cuando son suelos arcillosos, aquí traigo un ejemplo, porque mucha gente se confunde. Porque dice, ¿cómo es posible de que yo, si tengo una arcilla, a la hora de compactarlo, yo voy a tener una densidad mayor y una humedad menor? Pero ya cuando yo le he hecho cal o cemento, esa densidad va a disminuir y me va a aumentar el agua. En función, lo que sucede es que la arcilla, como son partículas muy finas, a la hora de comprimirla, de compactarla, se va comprimiendo tanto y tanto que va aumentando su volumen. Y en este caso, que ya tiene cal, la relación de la arcilla con la cal hace que las partículas finitas de arcilla, las micras, se vayan uniendo una con otra y ya se va volviendo, ya no es una arcilla, sino se va volviendo, primero pasa de un limo arcillo-arenoso, después pasa de ser eso, pasa a ser una arena limo-arcillosa hasta llegar a ser una arena limosa. Y por eso son estos cambios. Va bajando, bajando y bajando y aumentando la humedad de agua, pero la resistencia a la compresión y la resistencia de porcentaje CBR es sumamente mayor. Ahora, después que se hace la serie de análisis para considerar cuál es realmente la humedad óptima y verificar la densidad máxima, nos toca que verificar la resistencia a compresión, ya sea para la subbase o base, o si queremos utilizar la subrasante como
como su base y queremos considerar nuestro diseño, que es resistencia a la que necesitamos. Hacemos una serie de especímenes y los podemos curar. Si es de suelo cemento o cal, los podemos curar en un cuarto de curado, valga la redundancia, o en bolsa plástica. Regularmente se humedece papel prensa y se envuelven y se dejan bastante cerradas las bolsas para que no pierda su humedad. Si es suelo cemento, después de curado a 7 días, se sumerge 4 horas en una pileta de agua, se satura completamente la probeta para asumir que va a estar en una intemperie completamente y luego se somete a compresión. Pero si es cal, el problema que tenemos es que la cal, nosotros vamos a tener una resistencia, según las especificaciones, a 28 días. Entonces tenemos hasta los 28 días, venimos, sacamos nuestras probetas y las sumergimos completamente en agua. Pero si el proyecto urge, podemos venir, no la saturamos, sino que directamente la sometemos a compresión y proyectamos esa resistencia a 28 días. Entonces a 7 días podemos tener nosotros resultados de las probetas de suelo cal con una proyección. Regularmente vamos a tener 1 o 2 puntos abajo de la resistencia a 7 días a la resistencia a 28 días, solo que bajo una intemperie de saturación de agua. Y aquí vamos viendo una escala de cómo va evolucionando la resistencia en función del porcentaje de cal. Regularmente, como ya les he dicho, las resistencias para subrasantes no nos especifica el libro azul, pero sí nos especifica resistencias para suelo cal y suelo cemento a 7 días. Entonces, para su base tenemos 14 kilogramos sobre centímetro cuadrado y para base 20 kilogramos. Y para suelo cemento estaríamos alrededor de 25 kilogramos y 35 kilogramos para suelo cemento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a considerar el porcentaje ideal de cemento? Porque no es fácil. No hay una, ¿cómo le dijeron? Una carta que nos diga, usted va a echarle el 10% o el 5% de cemento y usted va a llegar cabal a los 35 kilogramos. No podemos, porque los suelos son bastante misceláneos y tienen una cantidad de químicos que pueden ser que reaccionen con el porcentaje de cal. En este ejemplo, nosotros podemos ver que tenemos una serie de porcentajes de cal, las cuales probamos para llegar a los 35 kilogramos, pero el porcentaje más cercano es el 5%, pero estamos en 34.7 kilogramos, que la supervisora no va a aceptar eso, porque a la hora de hacer toda la mezcla en campo no vamos a llegar a los 35 kilogramos. Y recuérdense que en campo hay que verificar esta resistencia. Entonces, hicimos 3%, 5% y 7% y llegamos a 34.7 kilogramos. Necesitamos proyectar esta resistencia para llegar a verificar con qué porcentaje llegamos directamente a los 35 kilogramos. Y en esta proyección tenemos que con 5.6 vamos a llegar a los 35 kilogramos. ¿Qué nos toca hacer? Hacer otra serie de probetas a compresión a 7 días para llegar directamente a la resistencia deseada. Y aquí tenemos que con el 5.6% de cemento nosotros vamos a llegar al 35%. Y aquí tenemos la escala, que a un día tenemos el 48.2% de la resistencia deseada, a 3 días 68.7% de la resistencia deseada y a 7 días tenemos los 35 kilogramos que hemos considerado tener. Y se supone que vamos a atender 75.5 kilogramos sobre centímetro cúbico en 1 metro cúbico de suelo. Lo que, ya traduciéndolo, vamos a atender que para una capa de 20 centímetros de espesor vamos a atender nosotros 1.78 sacos para estabilizar esa área de 5 metros cuadrados.
Y luego venimos por último a ver lo que es el CBR, otro parámetro que nos va a ayudar a hacer nuestro diseño. El CBR nos va a dar el porcentaje ideal que tiene ese suelo a la hora de hacer la penetración. ¿Qué sucede? Si ustedes ven aquí dentro del molde hay un sobrepeso de 10, que tiene un peso de 10 libras. Ese peso se asume que es el espesor de la carpeta de pavimento, y este dial nos va a dar a nosotros una lectura que si esta arcilla no está estabilizada, aquí nos va a ir dando la lectura de cuánto este material va aumentando su volumen. Perdón. Va a ir aumentando su volumen conforme va absorbiendo agua. Pero si nosotros hacemos una prueba con un porcentaje de cal, el que no es el ideal, al igual va a ir aumentando menos, pero va a aumentar su volumen. Y va a ir levantando este sobrepeso de 10 libras. Cuando nosotros llegamos a hacer la mezcla ideal con el porcentaje de cal ideal, este dial no se va a mover. Entonces el suelo, la lectura, así como tenemos aquí este ejemplo en esta gráfica, el suelo no estabilizado tiene un hinchamiento del 3%, o sea que el material está ya compactado. Fíjense ustedes que esto, para los que no saben, porque para los que saben, pero aquí posiblemente hay personas que no saben de que esta pastilla está compactada 5 capas de 65 golpes, que está bien comprimida, y aún así hay cierta porosidad que absorbe el agua y hace que la fuerza empuje hacia arriba este peso de 10 libras. Y aquí venimos, aquí tenemos un hinchamiento del 3%, con el 1% ya va bajando ese hinchamiento, y así sucesivamente, hasta que en este ejemplo, con el 3% de cal, nosotros anulamos el hinchamiento de este material. Entonces, este efecto lo verificamos también en campo. Y así es como se logra esto. Entonces, al igual como estamos en esta gráfica de hinchamiento, así va aumentando conforme el porcentaje de cal va aumentando el porcentaje de CBR. Y esto es todo. Gracias.